Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones a todos ustedes, a todos los que nos siguen en nuestra página. Dios te sigue amando. Hoy se sigue hablando de la muerte de Charlie Kirk, ya que ayer se le brindó tributo con una gran concurrencia en su funeral, recordando su vida y su legado. Pero antes de hablarles sobre por qué y quién realmente lo asesinó, comenzaré por traerle un breve registro de la historia sobre la muerte de personas que amaron a Dios y fueron asesinados. En toda la Biblia se registra la muerte de personas que amaron a Dios y fueron asesinados por su identidad y su mensaje. Comenzando en el Antiguo Testamento, podemos ver algunos profetas que fueron perseguidos y asesinados por su mensaje de verdad. Podemos hablar de Isaías, Jeremías y Zacarías. Estos fueron asesinados por predicar verdades que el pueblo y sus gobernantes no querían escuchar. En el Nuevo Testamento comenzamos viendo cómo el profeta Juan el Bautista fue asesinado y lo decapitaron. Esto por exponer el pecado de Herodes. ¿Y cuál era ese pecado? Anunciar y exponer un matrimonio incestuoso de Herodes. En el libro de los Hechos vemos la muerte de Esteban, quien fue apedreado. ¿Y por qué fue asesinado? La Biblia dice que Esteban fue asesinado porque, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, dio un testimonio y mensaje poderoso de Jesús ante el Sanedrín, y ellos no soportaron escucharlo. Si te fijas, todo es por su identidad y por la verdad que proclamaron y por el mensaje que llevaban. Luego vemos algunos de los apóstoles y seguidores de Jesús que fueron asesinados igualmente por su fe. La historia y tradición dice que Pedro fue crucificado, que Andrés fue crucificado, que Bartolomé fue degollado vivo y luego crucificado, que Santiago fue asesinado a espada por el rey Herodes y Pablo fue torturado y decapitado en Roma, entre otros. El mismo Jesucristo fue asesinado por su mensaje y enseñanza, fue asesinado por su identidad como hijo de Dios, y el movimiento que esto produjo logró que esta gente lo asesinara. Jesucristo fue igualmente torturado y crucificado. Recordemos la Santa Inquisición, la llamada Santa Inquisición, donde miles fueron torturados y asesinados. Esto por no creer lo que la iglesia estaba enseñando, por no negar su fe y no acceder a las falsas doctrinas que habían sido infiltradas en la iglesia y los llamaban herejes. De igual manera, algunos de los reformadores fueron condenados y asesinados. ¿Por qué? Porque exponían las herejías dentro de la misma iglesia. Mencionaré uno de ellos, por ejemplo, John Huss, el cual fue condenado y declarado hereje. ¿Por qué lo asesinaron? Por sus críticas al gobierno de la Iglesia Católica en aquel entonces, por su defensa de los principios bíblicos y su predicación contra la corrupción y las indulgencias. Este fue quemado vivo por su mensaje, decir y mantenerse en la verdad. Su firme postura y muerte sentaron la base para la reforma. En Mateo 24:9, Jesús mismo nos adelantó que nosotros seríamos perseguidos y asesinados. De igual manera y de igual forma seríamos odiados por todas las naciones a causa de su nombre. Hoy podemos ver en diferentes partes del mundo cómo miles de cristianos son asesinados, torturados, quemados y decapitados por un extremismo religioso y de terroristas anticristianos. Ya no solo por religiosos y gobernadores extremistas, sino por personas y líderes con ideologías antibíblicas que no soportan escuchar, como le ocurrió a Esteban al dar testimonio y llevar el mensaje de Jesús. Por nuestro testimonio y valores judíos cristianos, muchos estamos siendo perseguidos hoy en día en el mundo. En Estados Unidos, arrestaron al joven que apretó el gatillo para asesinar a Charlie Kirk.
Pero ¿quién fue realmente el autor ideológico? ¿Quién le hizo creer a este joven trastornado que debatir ideas es odiar? ¿Quién le llenó la cabeza a este joven con la idea de que un hombre que llamaba al diálogo y defendía sus posturas con lógica y argumentos era una manifestación de odio? Realmente, los autores ideológicos del asesinato de Charles Kirk fueron los políticos de izquierda, las organizaciones de izquierda y los medios electrónicos de comunicación y de televisión y de las redes con una agenda. Esas manos de todos ellos están manchadas con la sangre de Charlie Kirk. Y todos lo saben. Y todos saben que esa fue la razón. Las manos de todos ellos va a seguir manchada en toda la historia. A principios de este año, en su programa de Challenger Show, Kirk, él advirtió a la audiencia que su mayor temor era el que él o alguno de sus correligionarios fuera asesinado. Y realmente eso fue lo que pasó. Hermano, nadie es ingenuo. Nadie puede decir que no sabía, como para pensar que toda esa agenda de odio, que todo eso traería unas consecuencias. Pero el odio de ellos hacia los que no creen como ellos. Porque ese mensaje de odio es exactamente lo que hace la izquierda. Viene haciendo desde hace mucho tiempo en las comunicaciones. Al llamar nazi, al comparar con Hitler a cualquier persona que se oponga a ellos o cuanto menos cuestione sus intereses políticos y económicos. Asesinaron a Charlie Kirk porque era alguien que debatía, era alguien que desde la lógica y desde el razonamiento destruía completamente las mentiras y la propaganda de ese movimiento antifamilia. Y a esta nueva Inquisición, que le podemos llamar hoy, cuyo único objetivo es destruir la personalidad del que no está de acuerdo o discrepa de ellos. Por eso le gritan en las universidades, por eso le gritan en los colegios. Y es un grupo que ha sido agendado por fuerzas del mal y fuerzas enemigas al evangelio. Y cuando logran asesinarlo, como en el caso de Charlie, han salido por todos los medios a calumniarlo y a destruirlo con mentiras de su persona. Pero Charlie Kirk era un héroe, era un patriota y era un defensor de la libertad. Una persona que siempre debatía y además de debatir con argumentos, él se hizo conocido yendo a los campus de las universidades de Estados Unidos y diciendo: demuestra que estoy equivocado. Lo mismo que hizo Juan el Bautista, lo mismo que hizo Jesús, lo mismo que hizo Esteban, lo mismo que hicieron los apóstoles. Merecían la muerte. Y eso mismo fue lo que hizo John Hus en su tiempo, defendiendo la verdad y su principio. John Hus defendió la verdad y por esa verdad fue quemado vivo. Charlie debatía abiertamente, le daba la voz a todo aquel que le quería atacar e insultar o que quería defender argumentos indefendibles. Charlie le daba la oportunidad de hablar y exponer a ellos su posición sin violencia. Y lo debatía de manera incontestable. Su estilo no solamente era absoluto y totalmente abierto, sino que era siempre desde el respeto y siempre defendiendo la verdad, como lo hizo John Hus. Pero sobre todo, Charlie era un hombre que amaba a Dios y amaba a su familia. Por eso lo asesinaron. Pero hermano, escuchen esta posición tan importante que quiero traerle. Mucho más de lo que yo le he traído hasta ahora. No podemos ignorar que esto es una guerra espiritual, donde Satanás
Y el sistema del anticristo está ejerciendo su influencia con su agenda anticristiana en personas, gobiernos, sistema político, ideológico y hasta religioso. Comenzamos esta breve publicación hablando desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Pudimos ver el asesinato durante la historia de personas que amaron y llevaron su mensaje de vida y libertad. Ahora, veamos brevemente lo que nos dice el libro de Apocalipsis. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que los mártires que vemos en la tribulación fueron asesinados o serán asesinados porque se mantendrán firmes y fieles a Dios y al testimonio de Jesús, firmemente rechazando adorar a la bestia o aceptar su marca. Esta muerte ocurrida durante el periodo de la Gran Tribulación es un periodo de persecución extrema donde los seguidores de Cristo son brutalmente asesinados, pues no someterse al gobierno del anticristo y de la ideología mundial que se oponen al cristianismo. Es decir, por 3 razones principales ellos serán matados y están siendo asesinados actualmente. Primero, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Segundo, por rechazar la bestia y su imagen. Rechazar todo este sistema del anticristo que están implementando. Y tercero, por causa de la verdad. Porque la verdad es lo que los podrá hacer libres y ellos rechazan la verdad. Y quieren hacer como Esteban, apedrearlo, ejecutarlo, matarlo, porque no resisten la verdad, no resisten al Espíritu Santo. Volviendo a Mateo 24:9, Jesús mismo nos adelantó que seríamos perseguidos y asesinados. De igual manera seríamos odiados por todas las naciones a causa de su amor y su nombre. Pero Jesús nos dijo, mirad que nadie os engañe. Y también dijo que cuando viéramos todas estas cosas, comencemos a levantar nuestras cabezas, nuestros ojos, erguidos, levantar nuestra cabeza hacia el cielo, porque nuestra redención se acerca. Para finalizar, quiero que como iglesia tenemos que estar atentos y aprovechar este tiempo que se está abriendo. A raíz de esta muerte de Charlie, y que haya un despertar para miles de almas que puedan venir a los pies de Cristo. ¿Qué acontecerá en este último tiempo? ¿Habrá avivamiento o habrá un gran juicio? Algunos dicen que habrá una gran apostasía, mientras que otros predicen un gran avivamiento. Yo entiendo que se estarán desarrollando ambas cosas. Un resurgir brutal de las tinieblas en todo el mundo, pero hasta a la misma vez la luz de Cristo. Satanás revelará su reino sin máscara alguna, sin esconder ningún tipo de pecado de su conducta antifamilia, e intensificará todo el esfuerzo para que todo el mundo siga y apruebe lo que ellos desean. Pero por otro lado, el Espíritu será derramado sobre la tierra, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, y habrá una gran cosecha de almas sin paralelo que se recogerá para su reino. Antes que la puerta se cierre, yo creo que va a suceder ambas cosas y creo que la luz vencerán las tinieblas. Antes que la puerta se cierre, el Señor nos llevará. Esta es la última generación y estamos en peligro de un juicio severo. Dios es un Dios de misericordia y de gracia, pero también es un Dios santo que aborrece el sufrimiento causado por la gente llena de maldad. Dios juzga a una comunidad, Dios juzga a una ciudad, a una nación, solo cuando la gente ha rechazado repetidamente su mensaje y su advertencia. Pero el juicio es el último recurso. Esto lo vimos en la Biblia, en los habitantes de la tierra con Noé, las ciudades de Sodoma y Gomorra y la ciudad de Nínive, con Jonás, entre otras. Y hoy lo estamos viendo en las naciones como en Estados Unidos. Pero la Biblia dice más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Aprovechemos este tiempo, hermanos, líderes, amigos, pastores. Aprovechemos este tiempo donde se está abriendo las comunicaciones y derechos de la libertad religiosa, en especial en Estados Unidos, para llevar el Evangelio de Jesucristo, para visitar las comunidades, para presentar ese mensaje y la verdad de Jesús.
Porque si vuelve a gobernar un gobierno anticristiano, si vuelve a gobernar un gobierno antifamilia y antivalores, seremos perseguidos de una manera sin precedentes. Porque el discurso de odio aumentará sobre la iglesia y la palabra de Dios será totalmente sacada de la escuela de la iglesia, se prohibirá y habrá una persecución como nunca y los creyentes serán culpables de todo lo que pase aquí en la tierra. Serán culpables en las naciones y los países y serán perseguidos. Jesús lo profetizó y lo dijo. Las leyes que implementarán serán contra el pueblo de Dios, contra la iglesia y posiblemente aumentarán los asesinos de odio como este que asesinó a Charlie y como otros que lo hacen de diferentes formas, difamándolo, calumniándolo, denigrándolo, metiéndolo a la cárcel sin motivo alguno, creando leyes en contra de ellos y después decir violó la ley. Nuevamente, les quiero decir que aprovechemos el tiempo para evangelizar las comunidades, los barrios, las ciudades, escuelas, universidades, las plazas, los comercios, los hospitales, los trabajos y todo lo que Dios ponga en nuestras manos. Jesús nos comisionó a la iglesia. Él dijo, id y predicad el evangelio a toda la nación. En otras palabras le dice, predicad el evangelio mientras yo regreso. Dios les bendiga, hermanos, y espero que concienticemos en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, que no nos avergoncemos del evangelio, como dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Dios les bendiga, muchas bendiciones. Señor, toca miles de líderes, miles de pastores, miles de hermanos que no nieguen la fe, que se mantengan firmes en la verdad y que prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde.